¿Están por ahí? ¿Están activos? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok, a ver. Me parece que la vez pasada terminamos íbamos a comenzar peritonitis bacteriana. O terminamos en peritonitis bacteriana y empezamos adenoma hepático. ¿Alguien tiene apuntado exactamente dónde terminamos? Sí, ya lo terminamos. ¿Terminamos todo el PPT? ¿Terminamos todo el PPT? Yo no creo que hayamos terminado. ¿Hablamos hasta dulce hepática? No. Adenoma no. Ok, vamos a hablar de adenoma. Sí, porque es que este PPT es bien largo. Ahí se saltó a otro tema. Ok. Vamos entonces a empezar desde adenoma, pues. Creo que la vez pasada salté fue enfermedad de Wilson del ojito. Ok. Adenoma hepático. Voy a agrandar la pantalla, chicos. Excelente, Saúl, gracias. Voy a agrandar la pantalla. Ya saben que una vez que agrando acá, no los puedo ver a ustedes. Así que si alguien de repente me deja de escuchar o se me escucha entrecortado o se me va la pantalla o lo que sea, por favor me avisan. O si tienen alguna pregunta, también válido, me avisan, ¿ok? Bueno, vamos a hablar sobre el adenoma hepático. Siempre que ustedes escuchen adenoma en cualquier parte del cuerpo, adenoma es un tumor benigno. Siempre tienen que empezar en que es algo bueno. Eso no quiere decir que porque sea benigno no se pueda malignizar o no hay que tenerle cuidado o no hay que darle un seguimiento. Todo lo contrario, es un tumor que hay que estar echándole el ojo, que sí nos podemos quedar más tranquilos, pero eh, hay que darle seguimiento a ese tumor, ¿ok? Pero dentro de todo, lo cancerígeno, vamos a decirlo así, es algo por lo que uno se puede quedar bastante tranquilo. Ahora, el adenoma hepático es más predispuesto en mujeres, o sea, mujeres que toman anticonceptivos, mujeres en edad fértil. Aproximadamente entre los 30 y 40 años, realmente la literatura habla de mujeres antes de los 40 años, porque este tipo de mujeres pues son los que están más predispuestas a tener una vida de repente más sexualmente activa, que toman anticonceptivos, temas hormonales, etc. Y algo muy característico es, sobre todo las mujeres, no una mujer que haya tomado, por ejemplo, por un tiempo limitado anticonceptivos, sino esta mujer que constantemente o persistentemente toma anticonceptivos por X o Y motivo, ya sea para cuidarse, por temas hormonales, temas ginecológicos, lo que sea, pero siempre es importante dar un seguimiento a toda mujer que toma anticonceptivos mayor de 2 años. Por eso es que siempre toda mujer, desde que se desarrolla, debe acudir una vez al año al ginecólogo para poder ver que todo esté bien. En caso tal que la paciente presente dolor específicamente en el hipocondrio derecho, ¿ok?, que es la parte superior del abdomen del lado derecho, lo ideal, y que esté tomando anticonceptivos, lo ideal es hacer un ultrasonido, empezar por un ultrasonido para poder confirmar o descartar que si hay o no hay una masa. ¿Okay? Ahora, como les digo, aquí les pongo un dato bien interesante que ciertamente, a pesar que sea un tumor benigno, este se puede malignizar, ¿sí? Es mínimo los casos que se maligniza, hasta un 10%, pero que sepan que puede suceder, por eso es que hay que tener un seguimiento, como les digo. En caso tal que efectivamente se encuentre o se diagnostique un adenoma hepático, y la mujer toma anticonceptivos, hay que detener inmediatamente los anticonceptivos. Y pues el tema de quitar o no quitar el adenoma realmente va a ser sintomatológico, o sea, qué tantos síntomas le provoca a la paciente, qué tanto daño le está haciendo al hígado como tal, y el tamaño, o sea, si tiene bordes irregulares, qué tamaño es, si es mayor de 5 centímetros, pues sí, tiene muchísimo más riesgo de que ya deje de ser un tumor benigno y que pase a ser maligno. Entonces es mejor resecarlo, es mejor quitar esa masa de ahí. ¿Okay? Hay veces que no solamente hay que quitar la masa, sino que a veces el cirujano va a preferir también quitar, por ejemplo, un pedazo del hígado, un lóbulo hepático como tal.
pues dependiendo las características que se vea en el adenoma. Si uno ya está pensando en malignidad como tal, pues tenemos que hacer estudios más específicos, como una tomografía, como una resonancia magnética, no quedarme solamente con el ultrasonido, ¿sí? O si en el ultrasonido no estoy seguro de lo que estoy viendo, mando el CAT, mando la resonancia. Entonces, me parece que la vez pasada les estaba hablando yo sobre la enfermedad de Wilson, que esta imagen es una imagen que al examen de certificación le gusta ponerlo. Obviamente cada examen es diferente, pero pues sí lo he visto en varios exámenes esta imagen. Así que quiero que se queden, apenas vean esta imagen, tienen que ver estos puntitos que se forman y tienen que pensar enseguida de una enfermedad de Wilson. ¿Qué es una enfermedad de Wilson? Es cuando algo anda mal con el metabolismo en el cuerpo de esa persona, de ese paciente. ¿Por qué? Porque está acumulando exceso de cobre por X o Y motivo, ¿sí? La enfermedad de Wilson es autosómico recesivo, no es dominante como tal, pero eso no quiere decir que el gen no se pueda pasar de generación a generación, ¿ok? Ahora, el tema con esto es que es una enfermedad que no va a afectar un órgano solamente, o sea, sí va a afectar hígado, pero no es el único órgano que puede afectar. ¿Por qué? Porque también la persona, pues, como podemos ver en la imagen, va a tener afectaciones oftálmicas y no solamente afectaciones oftálmicas, sino también que poco a poco este paciente se va a ir deteriorando neurológicamente. Entonces, hablamos ya que esta enfermedad va a ocasionar que el paciente presente una falla multiorgánica. ¿Okay? Y realmente las personas, epidemiológicamente hablando, a las personas que más se les suele detectar esta enfermedad son personas jóvenes, niños, adolescentes, adultos jóvenes, usualmente menor de los 30 años. Esto no quiere decir que a personas después de los 30 años no le pueda pasar, simplemente que pues se ha visto que en rangos jóvenes es más predispuestos a tenerlo, ¿ok? Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vas a encontrar las transaminasas levemente altas, vas a encontrar que el paciente tiene cirrosis hepática, ¿sí? Y que el hígado poco a poco va a comenzar a fallar. De hecho, en algunos casos incluso puede tener anemia hemolítica el paciente, ¿ok? Entonces, siempre yo les trato de poner cosas bien puntuales que tienes que buscar. ¿Por qué? Porque esos son, como yo les digo, los red flags, que cuando ustedes van leyendo el caso clínico, ustedes tienen que ir subrayando. Entonces, lo que les pongo acá a mano izquierda, ¿qué les va a decir el caso clínico? La que les acabo de decir que es una falla, la enfermedad de Wilson ocasiona falla multiorgánica, ¿sí? Que dicho sea paso, estos circulitos, estas manchitas en los ojos que les mostré aquí en el iris, eso tiene un nombre característico que se llama anillo de Kaiser-Fleischer, ¿ok? Anillo de Kaiser-Fleischer. Apenas que tú escuches que al examen físico se le notó un anillo de Kaiser-Fleischer, tú ¡pup! De una vez tienes que pensar en la enfermedad de Wilson y acordarte que eso es una falla multiorgánica en hígado, ojo, neurológico, ¿ok? Así que, ¿qué les pongo neurológico? Va a tener radiquinesia, puede tener rigidez, posiblemente solamente esté alerta, consciente, orientado, o solamente en persona, o solamente en tiempo, el tipo o la persona esté sumamente confundida. Puede ser, lo más probable es que esta persona al intentar hablar no se le entienda lo que está diciendo, es decir, va a tener disartria al caminar. Ustedes van a ver el aumento del diámetro entre los pies, que es un trastorno neurológico, va a tener ataxia de la persona, incluso la persona puede estar mostrando trastornos de personalidad y muchas veces uno piensa que, un problema psiquiátrico, no. Estamos en presencia de una enfermedad de Wilson, entonces esto es algo que muchas veces nos quedamos como que, bueno, qué raro, quizás solamente es algo neurológico y no terminamos de completar nuestro examen físico de manera completa, realmente, como debe ser. Entonces, si tú buscas realmente por aparato y sistema, tú vas a encontrar, tú revisas los ojos, por lo menos le pasas la linterna, y cuando le pasas la linterna, tú vas a ver que, o sea, si te fijas bien, vas a ver los anillos de Kaiser-Fleischer en el iris. Así que son cositas que tienes que tomar en cuenta. Y bueno, aquí muchas veces es vital, por decirlo así, tomar una biopsia hepática. La enfermedad de Wilson avanza bastante rápido en la mayoría de los casos.
De hecho, acá les pongo que el pronóstico es realmente fatal, no es un pronóstico bueno, y por eso es tan importante poder detectar esta enfermedad lo antes posible. Por eso es importante hacer un buen examen físico, una buena historia clínica, establecer una buena relación médico-paciente, ¿sí? Y no solamente, mira, que es que me siento débil, o está teniendo trastornos de personalidad, o vaya con el psiquiatra, no, sino hacer un estudio completo del paciente. Entonces, cambiando de tema, una enfermedad que es bastante común en nuestro país, en el examen de certificación a nivel mundial, yo les diría que es la famosa colelitiasis, ¿ok? Acuérdense que aquí es que, pues, vamos a tener las famosas piedras en la vesícula, ¿ok? Los famosos que no son piedras, son cálculos o litos, litiasis viene de litos, ¿ok? En la vesícula biliar, literalmente la vesícula se comienza a llenar como si fuera de perlitas, y eso va a ocasionar que el paciente empiece a sentir el hipocondrio derecho pesado, adolorido, incluso muchas veces va a perder peso, porque cuando come, sobre todo comidas grasosas o comidas muy pesadas, le va a molestar. Entonces esto le puede ocasionar incomodidad, incluso le puede dar náuseas. Entonces la persona pues va a tender a perder rápidamente peso, ¿ok? Y lo otro es que hay que tomar en cuenta también el estilo de vida del paciente, si toma algún medicamento, todas estas cosas. eh, y pues hacer un ultrasonido para poder ver entonces los litos en la vesícula como tal. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta que la colelitiasis puede ser algo leve. No necesariamente hay que correr, como quien dice, a quitar los litos o realmente quitar la vesícula como tal. Hay algunos casos que puede esperar. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto también se puede complicar. Y aquí les pongo algunas complicaciones como la colecistitis aguda, la coledocolitiasis, la colangitis, la pancreatitis. Entonces, acá puedes hacer una radiografía. Realmente las radiografías, hay veces incluso que el paciente está asintomático y cuando tú le vas a hacer una radiografía al paciente, por cualquier otro motivo, sin querer, sale la vesícula un poco prominente. Entonces, es importante, como quien dice, indagar en el interrogatorio. Realmente, lo ideal es mandar un ultrasonido percutáneo para poder, esto es mucho más específico, mucho más sensible para poder dar o sea, con el diagnóstico que de verdad tenemos litos dentro de la vesícula. Incluso se podría mandar un ultrasonido endoscópico, pero realmente, pues, realmente esto no se manda tanto. Ahora, puedes mandar una CEPRE también si se ve mejor cuando uno pone el contraste. La vía biliar se marca muchísimo, o sea, se marca perfectamente y uno ve pues si hay congestión, si hay congestión por estos litos, ¿ok? Entonces, si es sintomático, ¿sí? Y pues se ve la vesícula muy comprometida, entonces lo ideal es sacarla, hacer una colecistectomía. Las colecistectomías pueden ser abiertas o pueden ser laparoscópicas. Realmente se prefiere en casos leves moderados, en donde la situación no está tan grave, hacer la laparoscópica. Nada más se hacen 3 puntitos en el abdomen y eso literalmente se saca con una bolsita y no hay mayor, o sea, hay menos complicaciones, no hay mayor dilema con eso. Ya si pues está un poquito más complicado o el cirujano ve algo más, pues se decide hacer abierta, ¿no? O salvo pues que no haya la paroscopía para poder hacer la cirugía. Entonces, la colecistitis aguda, como acuérdense que todo lo que termina en itis va a ser inflamación de esa parte anatómica. Ya sabemos que pues la colecistitis aguda, como les puse en la diapositiva anterior, realmente es una complicación de la colelitiasis como tal, porque la colelitiasis es que tengas los litos dentro de la vesícula y eso eventualmente va a hacer que la vesícula pues se vaya inflamando y ocasione dolor. Entonces, algo muy característico que el paciente se te va a quejar es que no solamente te va a decir, acuérdate que siempre que el paciente te diga, me duele
el estómago, me duele la panza o me duele el abdomen, tú le tienes que preguntar, a ver, enséñame con un solo dedo exactamente qué punto de tu abdomen te duele. Y el paciente te va a señalar posiblemente el hipocondrio derecho. Pero un dato que a veces te dicen los casos clínicos y que el paciente se te va a quejar es que te va a decir, doctor, doctora, mira que es que el dolor se me va como hacia el hombro, ¿ok? Te señala el hipocondrio derecho en el abdomen y te dices que se me va para el hombro derecho, ¿ok? Entonces ahí de una vez, ¡pum!, tú tienes que tener tu impresión diagnóstica de colecistitis aguda, ¿ok? La colecistitis aguda, como es inflamación pura como tal, pues va a ocasionar que la vesícula, por decirlo así, se hinche, se agrande, y eso va a ocasionar que toque los nervios que están abrazando, porque acuérdate que tu sistema nervioso periférico va a abrazar toda la periferia de tu cuerpo, va a abrazar todos tus órganos. Entonces, al estar inflamada, va a tocar los nervios, va a aplastar los nervios que están alrededor, y eso va a ocasionar muchísimo dolor. Entonces, las personas empiezan a tener muchísimas náuseas, sobre todo después de comer, como les dije, comidas pesadas, y poco a poco van perdiendo el apetito, al punto que pueden llegar a la anorexia, ¿ok? Porque cada vez que comen sienten este malestar. Y como estamos hablando de inflamación, pues eventualmente esto puede ocasionar fiebre. Acuérdense que fiebre es mayor de 38 Celsius. ¿Ok? Y otra cosa característica que ustedes tienen que hacer en su examinación es buscar el signo de Murphy, a ver si el signo de Murphy está positivo o negativo. Acá les pongo que el signo de Murphy es en donde cuando tú estás palpando, ¿sí? Tú le dices al paciente, respira, o sea, toma aire, inspira, ¿ok? Y va a haber un cese de la respiración al inspirar, justamente cuando tú estés presionando o estás palpando profundamente el hipocondrio derecho, y el paciente va a decir, ¡au!, me duele. ¿Okay? O sea, le va a doler tanto que va a haber ese cese de respiración. Entonces, pues como esto es una inflamación, hay mucho riesgo de infección como tal, así que lo ideal es dar antibiótico previo y después de la cirugía. Y en este caso, para evitar contaminación, se prefiere que la cirugía, que la colecistectomía sea laparoscópica en vez de abierta. En la anterior, en la colelitiasis, puede ser cualquiera de las dos, porque no, o sea, el riesgo de infección es muy bajito. Ahora, el coledocolitiasis. Aquí realmente lo que cambia es la anatomía, ¿sí? La colelitiasis, tenías las piedras, los litos, los cálculos, los tenías dentro de la vesícula. Y en la coledocolitiasis vas a tener literalmente las vesículas, las vas a tener en la ramita de la vesícula como tal, en el palito, como le digo yo, ¿ok? Que es en el colédoco como tal, ¿ok? O sea, puedes tener litos dentro de la vesícula, sí, pero estos van a ir migrando al palito de la vesícula, que es el colédoco, ¿ok? Y usualmente las personas que tienen coledocolitiasis tienen de por sí, de base, colelitiasis, o sea, las personas, literalmente los litos van a migrar de estar dentro de la vesícula a ir saliendo a través del colédoco, ¿ok? El riesgo de padecer coledocolitiasis aumenta con la edad, ¿sí? Eso, ya siempre se los he dicho, no hay manera de envejecer, no hay manera de dejar de envejecer, salvo morirse. A medida que, y dependiendo del estilo de vida que uno tenga, pues así mismo los órganos van a funcionar más, mejor o peor. Y bueno, este dolor, esto le va a ocasionar dolor porque lo mismo, pues, eso va a inflamar eventualmente el colédoco, va a ocasionar dolor, los nervios que estén pasando por ahí van a ser tocados, el paciente, ojo, en la coledocolitiasis, el paciente puede tener dolor en el hipocondrio derecho, como puede ser que no, como puede ser que no. Puede ser que sea como quien dice un dolor sordo, que todavía no ha sido lo suficientemente fuerte para que el paciente se queje como tal. Y de nuevo, la mayoría de las veces cuando le estás haciendo un ultrasonido control o estás haciendo algún otro estudio sin querer, se dan cuenta de que la persona tiene coledocolitiasis, ¿ok? Entonces, sí, o sea, puede ser cualquiera de los que el paciente ya tenga colelitiasis y que aparte tenga coledocolitiasis, o que simplemente sea algo que por error, como quien dice, se encontró.
Aquí lo ideal es hacer una CEPRE y el fin va a ser el mismo, chicos. El tratamiento de esto, igual que las anteriores, va a ser tener que quitar toda la anatomía de la vesícula como tal, o sea, vesícula completa con el colédoco. La colangitis es una inflamación también, y aquí les pongo algo muy característico, porque a veces el examen de certificación no te pregunta diagnóstico ni tratamiento, sino te pregunta tonterías, entre comillas, tonterías como esta, en donde el caso clínico te va a decir, hallazgos clínicos de la enfermedad, y tú debes tener la impresión diagnóstica que este paciente tiene una colangitis, pero la pregunta al final va a decir es que, ok, usted ya sabe que según la enfermedad que usted ya sabe que el paciente tiene, ¿cuál es la triada de esta enfermedad? Entonces, por eso acá les pongo la triada de Charcot, porque muchas veces la preguntan dentro del examen. Y yo sé que este nombre, Charcot, ustedes lo han escuchado 1500 veces, al igual que la famosa penta de Reynolds, pero cuando lo escuchan, ustedes saben lo que es, saben que lo han escuchado, pero no se acuerdan que involucra. Entonces yo necesito que se acuerden lo que involucra, porque en el examen se los van a preguntar. Entonces la triada de Charcot, el paciente va a tener fiebre, temperatura más de 38, va a tener ictericia, por eso es que tienen que hacer un examen físico completo, ¿ok? No solamente es el dolor abdominal y hipocondria derecho, eso obviamente va a ser lo más característico, pero también va a tener ictericia y va a tener fiebre. Entonces, esta es la famosa triada de Charcot y es típica de la colangitis. Fiebre, ictericia, dolor abdominal e hipocondrio derecho. ¿Ok? Ahora, la penta de Reynolds es tener estos 3 hallazgos clínicos, que es la triada de Charcot, más que el paciente esté desconchinflado literalmente, o sea, está muy mal. Es decir, que va a tener la triada de Charcot, más estar en condición de shock, más confusión mental. O sea, que ese paciente no va a estar alerta, consciente, orientado en persona, tiempo y lugar. ¿Ok? Y acá les pongo en laboratorios, porque como les digo, muchas veces el caso clínico les va a decir valores de laboratorio, entonces muchas veces ustedes van a ver que pues, ante una colangitis, por supuesto que van a tener los leucocitos volando, va a haber neutrofilia y la PCR, que también la tienen que mandar, va a estar aumentada. ¿Ok? Entonces, no todas las obstrucciones son malas como tal, pero sí van a tener consecuencias. Hay obstrucciones que son, vamos a decirlo así, menos peor que otras. ¿Por qué? Porque una obstrucción se puede malignizar. ¿Ok? Por eso es que es importante que cuando ustedes sospechen de una colangitis o una de estas enfermedades que hemos estado viendo, no la dejen pasar como que, no te preocupes, tómate un ibuprofeno o tómate una gastrigel o una cosa así y estás dejando pasar una condición que se puede agravar en cuestión de nada y el paciente se te muere, ¿ok? Que muchas veces pasa, créanlo, no muchas veces pasa. Entonces, algo muy importante que hay que hacer con los pacientes que tienen colangitis es que tienen que tener una dieta absoluta, tienes que meterle suero, o sea, tienes que hidratarlo profundamente, tienes que darle analgesia. La analgesia, chicos, es después que ya hiciste el diagnóstico colangitis. Si tú le metes analgesia al paciente enseguida, sin saber lo que tiene, sin haberle hecho una historia clínica completa y sin hacer tu examen físico completo, y sin saber qué tiene colangitis, lo único que vas a hacer es tener o sea, vas a cegar el diagnóstico, ¿ok? O sea, vas a pensar de que, ok, esto solamente es un dolor de estómago, o el paciente, qué sé yo, tiene una parasitosis, te vas a ir por otro lado por dar analgesia, ¿sí? O el paciente te dice que, no, doctor, mira, es que deme ibuprofeno, deme algo para el dolor, y tú ni siquiera le preguntas por qué tiene dolor o a dónde es el dolor, y le das la ibuprofeno, por ejemplo, y entonces enmascaras los hallazgos clínicos que puedes encontrar en este paciente. Entonces, y eso lastimosamente, chicos, ustedes lo van a ver cuando ustedes roten centro de salud en su internado, ustedes van a ver, y en los hospitales igual ustedes van a ver que muchas veces hacen desastre con los pacientes. Entonces,
Ya una vez que tú estás seguro y ya diste como que es una colangitis, entonces le das analgesia, le metes sus antibióticos y aquí les pongo, porque muchas veces les preguntan qué antibióticos dar, entonces les pongo que lo mejor es dar cefalosporines de tercera generación, pipetazo y carbapenem es lo mejor que se le puede dar a este tipo de pacientes. Seguido, algo que también se ve bastante, que cirugía pregunta mucho, son las hemorragias o los sangrados digestivos. Recordar que existe sangrado digestivo alto, sangrado digestivo bajo, y que la diferencia, porque a veces la preguntan, es una parte anatómica específica que se los pongo aquí, que es el ángulo o la línea de Treitz, ¿ok? Que está literalmente casi que a la mitad del sistema gastrointestinal. Entonces, este sangrado es súper importante. Hay que tomar en cuenta el historial del paciente, si el paciente ya sufre de algo, si tiene alguna enfermedad de base, que la mayoría de las veces, el 85-90% de las veces el paciente sí te va a tener una enfermedad gastrointestinal de base, ya sea una úlcera, ya sea varices esofágicas. Ojo, puede ser que el paciente no sepa que lo tiene, pero lo tiene. Por eso es importante que cuando tú le preguntas al paciente, dije, ok, has estado esputando, vomitando con sangre o has tenido en este caso hemorragia digestiva alta, pero en la baja, por ejemplo, estás haciendo pupú con sangre. O sea, es importante siempre preguntarle desde cuándo, porque puede ser que el paciente te diga que con algunas comidas que él come o con cuando bebe alcohol o qué sé yo, cuando pasa muchas horas sin comer, o ay doctor, es que se me olvidó decirle que yo tenía úlceras, o que una vez me dijeron que yo tenía algo así como arañitas esofágicas, así, o arañitas dentro de la garganta. O sea, esos detalles que a veces los pacientes te dicen que tú quedas esos detalles son importantes. Entonces, importante siempre indaguen en su paciente. Entre más pregunten, más información van a tener y un mejor diagnóstico van a poder hacer. Entonces, en sangrado digestivo alto, aquí les pongo lo que el caso clínico les va a decir y literalmente se lo van a poner así: vómitos en borras de café. O sea que el paciente va a estar vomitando manchas chocolates, ¿ok? Y muchas veces el paciente también te puede presentar, aparte de la anatemesis, melena y hematoquesia. Recordar que la diferencia entre melena y hematoquesia es que melena es pupú con sangre oscura. O sea, la melena, la pupú se va a ver literalmente negra, como alquitranada. Y en la hematoquesia va a venir literalmente la pupú rojo brillante. ¿Ok? Y se va a ver literalmente como, se va a ver perfectamente, sí, la pupú, pero se va a ver como con bordes definidos donde está la sangre en la pupú, mientras que en la melena viene todo como si hubieras revuelto la pupú con la sangre, ¿ok? Hematoquesia literal es rojo brillante, melena es oscuro, casi que negro. Entonces, algo que tienes que saber en cirugía es que tienes que estimar el riesgo del sangrado, qué tan, o sea, si estás bajo una emergencia realmente grave de sangrado y utilizas esta tabla de cirugía le gusta usarla mucha. Hay varios grados de Forrest, en verdad esto, salvo que vayas a ser cirujano, o que te guste buco la cirugía, pues en el examen no te lo van a preguntar, pero sí es importante que sepas pues qué tan grave es la hemorragia. Entonces esto es como un extra que yo me gusta ponerle a mis estudiantes. Entonces, ¿qué hago con este paciente? Si estás en un centro de salud, lo trasladas. No te puedes quedar con ese paciente. Si estás en una visita domiciliaria, te lo llevas en la ambulancia. Y si estás en el hospital, lo hospitalizas y llamas a cirugía para que lo venga a ver. Y lo más importante que tú haces como médico general es que, primero, que tienes que asegurar sus dos vías periféricas, canalizarlo para hidratarlo y poder mantenerlo hemodinámicamente estable, porque está sangrando, chicos. Está perdiendo sangre. Entonces, al perder sangre, tus signos vitales se van a desconchinflar eventualmente y usualmente de una manera bastante rápida. Entonces, tienes que estabilizar a tu paciente, mantenerlo lo más estable posible hemodinámicamente hablando, hasta que cirugía venga a verlo. Así que bueno, acá quedo de tratamiento. Primero hay que hacer hemostasia, entonces das inhibidores de bombas de protones. Y en caso tal que tú también sospechas que el paciente no solamente tiene
un sangrado digestivo alto, sino que también tiene cirrosis. Entonces, acá le metes una somatostatina con tertilpresina, ¿ok? Estos casos son bien raros. Usualmente uno da primero inhibidores de bomba de protones para tratar de hacer hemostasia. Y bueno, ya después de cirugía, pues hace la endoscopía para poder ver exactamente, o gastro, dependiendo de cuál sea, cuál sea la historia. Se hace una endoscopía. ¿Por qué tengo que hacer una endoscopía? Porque estoy hablando de sangrado digestivo alto. Estoy hablando del sistema gastrointestinal superior, ¿sí? Entonces yo necesito saber por qué mi paciente está sangrando. ¿Por qué? O sea, ¿qué parte anatómica se rompió? Porque si está sangrando es que algo se rompió. Entonces yo necesito poder ver con la camarita, y eso nada más lo voy a lograr con una endoscopía, ¿ok? Y pues dependiendo de dónde esté sangrando, pues así mismo va a ser el tratamiento. En la hemorragia digestiva alta, ya sabemos que en la hemorragia digestiva baja o sangrado digestivo bajo, es por debajo del ángulo de Treitz, ¿ok? Y algo que no les dije es que la hemorragia digestiva alta es más común en personas jóvenes, menores de 40 años, mientras que la hemorragia digestiva baja es usualmente en edad avanzada. Estamos hablando más de los 70 años, sí, aproximadamente, más de los 70 años. Entonces, algo importante es que sepan que las fisuras anales también sangran, ¿ok? Entonces puedes tener una hemorragia digestiva baja leve, como una fisura anal, como puedes tener también, por ejemplo, las personas ya más viejitas en edad avanzada van a tener, suelen tener hemorroides. Estas hemorroides pueden ser internas, externas, y hay que ver cuántas tienen, que si están controladas, no están controladas. ¿Y por qué? Porque las hemorroides suelen sangrar, ¿ok? Entonces los abuelitos, pues que los abuelitos es más difícil cuidar este aspecto, ellos tienden a que estas hemorroides sangren persistentemente o una y otra vez, ¿ok? Entonces, clínica, vas a ver rectorragia, o sea, sangre en la parte rectoanal. Y también vas a ver usualmente hematoquesia, o sea, la pupú va a venir con sangre brillante y tú vas a ver literalmente los bordes definidos de dónde está la sangre, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que saber? ¿Qué tienes que preguntarle a tu paciente? Lo mismo, historia clínica, desde cuándo comenzó el sangrado, si anteriormente le ha pasado, si alguien en la familia sufre eso, si sufre alguna enfermedad, si ha estado tomando algún medicamento, si comió algo diferente, todas estas cosas. Es vital preguntar las que parecen tontas, pero eso te va a dar, como quien dice, más exactitud de tu impresión diagnóstica. Entonces, lo mismo en una hemorragia, acá, sorry, tengo que arreglar esto, es hemorragia, no hemorrafia. Déjame arreglarlo acá. Hemorragia. Entonces, les decía que, estábamos bajo un sangrado digestivo, o sea que va sangrando un poquito, sangra bastantito, ¿sí? Y como les acabo de decir, en todo sangrado, si no se vigila, si no se controla y comienza a ser masivo, eventualmente los signos vitales se pueden alterar para mal. Entonces tú tienes que asegurarte de mantener a tu paciente hemodinámicamente estable y pues tratar de dar o si logras ver externamente en el examen físico a dónde está sangrando, ¿ok? Si no, pues se debe hacer se debe hacer una coloscopía en caso tal que sea algo interno, pero usualmente en las hemorragias digestivas bajas, usualmente tú vas a poder ver en el examen físico algún punto de por dónde viene, o sea, vas a poder ver, por ejemplo, las hemorroides, si hay fisura anal o otras cosas, ¿ok? En las más graves, pues acá, en las condiciones moderadas a graves, lo mismo, canalizas a tu paciente con 2 vías periféricas, le metes su aeroterapia y le haces su endoscopía para poder ver a dónde está sangrando. Acá, una de las causas de sangrados digestivos son las úlceras. Creo que se los había puesto en una de las diapositivas que les acabo de mostrar. Existen
dos tipos de úlceras péptidas. Está la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Obviamente lo que varía es la parte anatómica donde está situada, ¿ok? Y yo sé que muchas veces escucha más la famosa úlcera gástrica, úlcera gástrica, úlcera gástrica, pero que sepan que la duodenal también existe y es bastante, o sea, es bastante común. Mucha gente piensa que solamente lo más común o lo único que existe es la úlcera gástrica, no, también existe la úlcera duodenal. Y acá les pongo algo característico que el caso clínico les va a decir, que es si el paciente ha tenido la Helicobacter pylori, si toma constantemente antiinflamatorios, si fuma, si tiene reflujo, si ha tenido cirrosis, ¿ok? Lo mismo la edad avanzada, pues predispone más a que el paciente pueda sufrir una úlcera péptica. Entonces, acá les pongo las características, que esto es algo que se tienen que sentar con la diapositiva y repasarse las diferencias clínicas, ¿ok? Que te va a dar una úlcera duodenal versus una úlcera gástrica, ¿ok? Característico de la duodenal, un dolor epigástrico, la famosa boca del estómago, 2 horas luego de comer. Usualmente 2 a 3 horas después de comer. El paciente va a decir, no, mira doctor, que después de comer yo me trato de relajar y me empieza un dolor que no soporto en la boca del estómago y en la noche es muchísimo peor. De hecho, en la cena, chuzo, yo estoy que no aguanto. Entonces, ahí tú tienes que pensar en una úlcera duodenal. ¿Ok? Si algo también que te va a decir es que el paciente va a decir, chuzo, a veces esto mejora cuando yo me tomo un antiácido, o cuando como algo, ya, ok, esto está raro. Tienes que pensar en un úlcero duodenal, ok. Ahora, ¿cuándo tienes que alarmarte si hay penetración o no de la úlcera? ¿Ok? Si el dolor se vuelve constante y no se calma con nada y se irradia para la espalda, tú tienes que pensar que esa úlcera se está reventando, o sea, que estamos en un caso severo y tienes que correr con tu paciente a una cirugía. ¿Ok? O si el paciente empieza a vomitar después de las comidas, tú tienes que pensar que chuzo, hay una obstrucción pirórica. O si empieza con hematemesis, los famosos vómitos con sangre o pozos de café, ya tú, o si tiene melena, ya tú sabes que eso, esta úlcera reventó, está sangrando masivamente y esto se convirtió en un super mega sangrado digestivo alto, ¿ok? O sangrado digestivo bajo, dependiendo de si está arriba o abajo de la línea de Treitz. Bueno, la úlcera gástrica, ¿ok? Característico, el dolor también va a ser en la boca del estómago, en el epigastrio, y se va a poner muchísimo peor cuando come, ¿ok? Y los antiácidos no van a hacer nada por este paciente, ¿ok? El paciente, tome lo que tome, se va a sentir peor, va a estar nauseoso, va a estar vomitando, no va a querer comer nada, puede tener anorexia porque pues no, todo le cae mal, no tolera vía oral. Entonces, estos pacientes, en verdad, entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, la que más, o sea, las dos se pueden empeorar gravemente y tener graves consecuencias, pero la que suele empeorar un poquito más rápido o suele ser un poquito más agresiva es la úlcera gástrica, ¿ok? Entonces, hay que hacer una endoscopía, se debe biopsiar el tejido, ¿ok? Durante la endoscopía se toma una muestra del tejido, una biopsia, y das inhibidores de bomba de protones y antagonistas de receptores H2. Entonces, déjenme buscar la otra. Todavía tengo un poquito de tiempo, creo que me da chance de darles un poquito más. Déjenme buscar el otro. El PPT lo tienen completo, yo se lo subí completo al Ágora, así que eso lo pueden ir leyendo. Y si mal no recuerdo, déjenme quitar acá. Si mal no recuerdo, creo que dentro de los 3 cuestionarios que le subí todavía, creo que sí hay preguntas de cirugía ahí. Si mal no recuerdo, entonces para que también eso lo vayan viendo poquito a poquito. Yo sé que como les dije la vez pasada y siempre les digo, sé que a veces da perecita, pero tienen que ir estudiando poco a poco. Sí. Un segundo. A ver.
Me falta subirles, les voy a subir hoy este PPT creo que no se los he subido, que es como una extensión. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer PPTs demasiado largos porque me parece que es como muy pesado el momento de estudiar, no sé, mentalmente como que siento que no se ve visualmente amigable poner exceso de diapositivas, nunca me ha gustado. Entonces, bueno, esto es como una extensión de la parte de cirugía, específicamente de la parte gastrointestinal como tal. Y les mencioné que siempre tienen que preguntar al paciente si sufre alguna enfermedad de base. Y algo muy común, lastimosamente, sobre todo por el estilo de vida que hoy en día se lleva, que es apurado, que es comer mal, que es comer lo que haya, etcétera, comida rápida, entonces, o saltarse las comidas, que mucha gente se salta las comidas porque va apurado al trabajo, no tiene tiempo, uno que es personal sanitario, siempre anda en ese corre-corre, entonces, una enfermedad que está afectando mucho a la población es el famoso RG, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en donde hay que recordar que existen unas compuertas en tu anatomía gastrointestinal, una compuerta en el esófago y una compuerta en el píloro. Tú vas a tener un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. El superior va a estar arriba, arriba de la tráquea, en la parte superior de la tráquea. Ahí va a haber una compuerta. A mí me gusta verlo como si fuera una compuerta. Esa puertita se va a abrir dependiendo de lo que tú necesites. Si tú necesitas respirar, la compuerta va a cerrar gastrointestinal y va a abrir para el lado respiratorio para que tú respires y que el aire vaya a los pulmones. Pero cada vez que tú vas a tragar un bolo de comida, o sea, cada vez que tú vas a tragar en general, esa compuerta va a cerrar respiratorio y va a abrir gastrointestinal para que, si vas a traer saliva, trae saliva. Si vas a traer agua, la bebida que sea, la comida que sea, ese bolo se vaya para el sistema gastrointestinal. Y en teoría esa compuerta solamente se abre cuando tú vas a tragar, o sea, se abre para gastrointestinal. Por lo contrario, va a permanecer cerrada. Por eso es que es literalmente, fisiológicamente, es imposible tragar y respirar al mismo tiempo. Entonces, lo mismo, en el esfínter esofágico inferior, que es lo que ven en la imagen, esa puertita, ¿sí? Se va a abrir cuando el bolo de comida venga y caiga, para que caiga al estómago, y se va a cerrar inmediatamente para que el líquido del estómago, o sea, el ácido del estómago, no suba por el esófago. Eso en condiciones normales, pero en el reflujo gastroesofágico algo pasa con el esfínter esofágico inferior, que esa compuerta no se cierra bien y se abre y entonces ¡plup! Sube y está el famoso siento que la comida se me devuelve, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Como lo que va a subir es el ácido del estómago, adivina que eso va a irritar el estómago, eso va a inflamar el estómago, ¿ok? Perdón, el estómago no, el esófago. El esófago. Y eventualmente las paredes del esófago pues van a estar lesionadas y eso puede traer un sinfín de complicaciones, inclusive el paciente puede comenzar con hematemesis, que es que o sea, el de tanto subir reflujo, o sea, ácido, se raspan las paredes y las paredes pues pueden sangrar. Entonces acá les pongo un poquito de fisiopatología, en donde el esfínter esofágico inferior deja de funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque esta es una esofagitis, hay una hiperproducción de ácido en el estómago y eso va a irritar todas esas paredes gastrointestinales de tanto el estómago como del esófago. Y aquí les pongo, vas a tener una erosión en las condiciones más persistentes, en donde esto no, o sea, donde el paciente no vaya y para que se trate correctamente, se le haga un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Eso poco a poco, si no se trata, lo que va a ocasionar es que el epitelio, o sea, el tejido de esa parte anatómica se va a comenzar a malignizar hasta cierto punto. O sea, va a comenzar anatómicamente a cambiar, anatómicamente no, histológicamente, ese tejido va a comenzar a cambiar, ¿ok? Puedes tener estenosis, puedes empezar a tener úlceras y esa úlcera se puede transformar en un adenoma y de adenoma puede pasar a adenocarcinoma, que pues es ya tener cáncer esofágico como tal, o sea, en la parte del esfínter esofágico inferior. Y eso es una catástrofe, ¿ok? Entonces, aquí les pongo algunos factores de riesgo. Ser obeso te predispone a tener reflujo.
El embarazo predispone a tener reflujo porque pues es como si tuvieras, o sea, más, es como si fueras obeso, pero peor porque cuando la paciente está embarazada, acuérdense que hay un movimiento de todos los órganos hacia arriba y hacia los lados, entonces el útero va creciendo y me va literalmente aplastando todos los órganos. Y pues tener un mal estilo de vida, comer exceso de grasas, tomar cafeína. Chicos, tomar café sin comer a la par o sin comer antes es una catástrofe para tu estómago. Toda esa gente que toma café y que dicen, listo, ya desayuné y solamente toman café, en 10, 20, 30 años van a tener ERGE, incluso pueden tener y llegar a tener cáncer estomacal y un sinfín de complicaciones. Entonces, si van a tomar café, delicioso el café, todo lo que ustedes quieran, pero cómanse algo siempre con el café. No tomen café, igual que siempre que van a tomar alcohol, no tomen alcohol solamente y no lleven su pancita de solamente alcohol, porque eso, no hoy, no mañana, ahorita que están jóvenes, uno dice, total, de algo me tengo que morir, pero cuando llegas a los 40, 50 años, que tu estómago está dando problema, entonces ahí empieza la lloradera. Así que nunca tomen café y nunca beban alcohol sin comer antes, ¿ok? Y obviamente los fármacos también te pueden ocasionar reflujo. Acá, pues, ya saben, el reflujo, como su nombre lo dice, el paciente va a sentir ardor, va a sentir que la comida se le devuelve, eso se conoce como pirosis, la regurgitación, incluso en casos ya crónicos, donde el paciente pues no busca atención enseguida, el paciente puede tener tos, va a empezar a tener disfonía, que al hablar va a sentir así como que se le va la voz, e incluso si este paciente tiene asma de base, el ERGE le va a ocasionar tener ataques de asma más consecutivamente, ¿ok? Así que bueno, acá lo ideal es dar inhibidores de bomba de protones para empezar, para calmar el reflujo y realizar una endoscopía para ver si hay una esofagitis, para ver si tienes un esófago de Barrett, por ejemplo. También hay que medir ese ácido, ¿sí? Una pHmetría en el esófago, hay que medir ese ácido, a ver qué tan fatal está. Es el gold standard hacer esa pHmetría esofágica. Y la manometría, pues para ver la motilidad de ese líquido. Entonces, endoscópicamente, el ERGE tú lo puedes clasificar de dos maneras: esofagitis erosiva o esofagitis no erosiva. Y si es erosiva, eso lo pueden buscar después. En el examen de certificación no te van a preguntar eso tan específico, pero por ejemplo, los que después quieran hacer una residencia en cirugía, en su examen específico, eso sí se lo pueden preguntar. Así que nada más para que les suene que existe una clasificación de la esofagitis erosiva, que se llama clasificación de Los Ángeles, de la A a la D, dependiendo qué tan peor o menos peor esté. Y bueno, acá tratamientos, primero lo que tienen que hacer con ese paciente es mejorar el estilo de vida, siempre, siempre, siempre. No, de nada sirve dar medicamentos si la persona no va a mejorar su estilo de vida. Entonces, si es obeso, pues tratar de ser más saludable, tratar de perder peso. Él tiene reflujo, así que ese paciente no va a poder dormir acostado del todo, va a tener que dormir con una inclinación. Por eso, perdón, acá les pongo elevar la cabecera de la cama, evitar comidas grasosas, evitar alcohol, evitar café y pues dar sus medicamentos en conjuntos y que se los tome como tal, como debe ser. En los casos más graves, pues hay que meterlo al salón de operaciones. La úlcera péptica, ya se las mencioné anteriormente, pero aquí me gusta ponerle como unos dibujitos. A veces yo creo que ilustrativamente uno se aprende las cosas más rápido si el dibujo es llamativo. Así que acá les pongo algunos factores agresores, sobre todo la Helicobacter pylori y los AINES. Y les pongo también factores protectores de la úlcera gástrica: un buen flujo sanguíneo, prostaglandinas, un buen moco gástrico, bicarbonato, o sea, mantener el estómago sano, sin irritativos, va a mejorar esa condición. Acá lo mismo, en la enfermedad ulceropéptico, el paciente puede tener hematemesis, puede tener melena, constantemente se va a sentir cansado porque constantemente está vomitando, constantemente está con dolor, entonces eso agota al paciente. El paciente puede incluso sentir que ha estado perdiendo peso, que no quiere comer. Así que bueno, como siempre les digo,
lo primero que tienes que hacer con tu paciente es establecer una buena relación médico-paciente para que el paciente confíe en ti, que el paciente sepa que estás aquí para ayudarle y que el paciente te cuente la mayor cantidad de verdad posible, porque muchas veces de repente está el familiar y frente al familiar el paciente no te quiere decir toda la verdad. Entonces es importante indagar y, como les digo, crear esa buena relación profesional paciente, médico-paciente para que el paciente confíe en ti. Y en el caso de la enfermedad ulceropéptica hay que dar con la causa de por qué tiene una úlcera. O sea, ¿qué pasó para que ese paciente tuviera una úlcera? ¿Okay? ¿Cuál es la historia de ese paciente? Porque si, por ejemplo, la causa es una Helicobacter pylori, tengo que tratar la Helicobacter pylori. ¿Sí? Y pues hay que hacer una endoscopía con biopsia para, como ya les dije, para poder dar con exactamente dónde está esa úlcera y pues asegurar que ese tejido no se haya malignizado. Y mejorar el estilo de vida, ¿ok? ¿Cómo lo prevengo? Pues tratar de que no se tome antiinflamatorios por todo, erradicar el Helicobacter pylori y los pacientes que estén en alto riesgo de darle sus inhibidores de bomba de protones. La enfermedad diarreica, acuérdense que aquí lo que quiero aclararles es que, y ya sé que estoy contra el tiempo, ya sé que son las 8:30, pero rapidito, acuérdense que siempre que les hablen de diarrea tienen que saber qué es la diarrea. La diarrea no es solamente tener una evacuación líquida y ya. La literatura dice que obligatoriamente tienen que ser más de 3 deposiciones al día, pastosas o líquidas, ¿ok? Con una duración menor de 14 días. Si es mayor de 14 días ya no es una enfermedad aguda, sino pasa a ser una crónica. Recordar que la diarrea puede tener varias causas, hay que buscar la etiología, si es viral, no todo es bacteriano, no en todas las diarreas, chicos, hay que dar antibióticos, por favor. Puedes hacerle una muestra de heces o le haces un hemograma, dependiendo de la clínica que tenga también, pero no todo, muchas veces le meten antibióticos a las diarreas y no todas las diarreas son bacterianas. De hecho, la mayor cantidad de diarreas agudas son por causa viral. Entonces, de nada sirve que tú le des antibiótico a un virus porque no le va a hacer nada. Y bueno, dependiendo de dónde ven, cuál sea la historia, de dónde venga el paciente, porque muchas veces, sobre todo en los pueblos lejanos, es más común que haya parasitosis. Entonces, esa es otra causa. Importante que las diarreas agudas se clasifican en infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas son estas, virales, bacteriano y parasitario. Las no infecciosas es que si el paciente tiene alguna intolerancia a algo, al gluten, a la lactosa, si el fármaco le ocasionó la diarrea o si ya tiene una enfermedad intestinal de base. Acá les pongo un poquito de fisiopatología. Esto no lo preguntan tanto, pero para que se lo lean luego en casa. Y lo que sí me importa es la clasificación de la diarrea, que si es acuosa, si es disentérica o si es persistente. Si es persistente, acuérdense que ya pasamos a una condición crónica y que es mucho más grave. Y hay que ver por qué este paciente sigue después de 14 días con diarrea. ¿Ok? Porque así mismo se va a ir descompensando. Entonces, ¿cómo se va a descompensar? Se va a deshidratar, eso es lo primero. ¿Sí? Entonces, hay que también mantener a este paciente hemodinámicamente estable, ver si tiene fiebre, si no tiene fiebre, porque si tiene fiebre posiblemente pues haya más predisposición a que sea una causa bacteriana. Si tiene sangre o no sangre en las heces, si está vomitando o no está vomitando. Y acuérdense siempre que su población más vulnerable siempre van a ser los niños y los abuelitos y los pacientes inmunocomprometidos, porque su sistema inmune pues no va a ser tan fuerte como el de una persona normal. Entonces, lo más importante en una diarrea es que tienes que ver qué tan deshidratado está tu paciente, porque así mismo, si está muy deshidratado, así mismo se te va a descomponer hemodinámicamente hablando, se te va a desconchiflar más rápido y vas a estar en una real emergencia, ¿no? Y bueno, acá lo más importante, hidratar. Si tolera vía oral, le das vía oral. Si no, le metes su intravenosa. Hay que mejorar la alimentación y darle sus medicamentos dependiendo de la etiología de la diarrea. Y por último, la apendicitis aguda, también la preguntan bastante en el examen de certificación. Acuérdense que la apendicitis puede llevar a que esa parte anatómica se necrotice, haya isquemia, incluso que se perfore si no se trata a tiempo. La apendicitis es una condición en la que apenas comienza la sintomatología, sí o sí hay que
remover esa parte anatómica, hay que quitarle, hay que meterlo al salón de operaciones, porque eso no es una condición de que hay, eso se te va a mejorar con ibuprofeno o eso se te va a mejorar con gastrigel. O sea, eso no se va a mejorar, eso sí o sí tiene que ir al quirófano, porque si no, se puede necrotizar o se puede perforar, y eso es anatómicamente y médicamente es un desastre vivir eso, tanto para el paciente como para el doctor. Entonces, manifestaciones, esto es lo último, ya chicos, manifestaciones clínicas, el paciente va a tener un dolor abdominal característico que le va a empezar en el epigastrio, rodeando, después va a bajar a meso, rodeando el ombligo y luego pasa a la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Siempre el paciente va a decir que el dolor migró. Por eso es importante que tú le preguntes, enséñame con un dedo dónde te duele y preguntarle, ok, ¿el dolor siempre estuvo aquí o el dolor primero estuvo en otra parte, ¿no? Entonces eso le va a ocasionar náuseas, vómitos, el paciente no va a querer comer, puede tener fiebre, el punto McBurney va a estar totalmente doloroso, y acá les pongo otros signos que estos me gustaría que los busquen en YouTube para que vean cómo es la palpación, qué tienes que hacer para saber si estos signos salen positivos o si salen negativos y qué significan, ¿ok? Porque muchas veces el caso clínico te va a hablar sobre este signo, entonces tú tienes que saber, o te va a decir es que McBurney positivo, o Bloomberg positivo, o Rovsky positivo, ¿no? Entonces tú, ok, no te va a bastar con solamente saberte el nombre, tú tienes que saber lo que te están hablando, ¿ok? Entonces, bueno, historia clínica, examen físico, labs va a tener leucocitosis con neutrofila, PCR va a estar elevada, tú le haces su ultrasonido. El ultrasonido se recomienda más para niños y para embarazadas porque pues no tiene mucha radiación, pero realmente, que yo sé que aquí les parecerá un poco raro, pero la literatura habla que el gold standard no es el ultrasonido, sino el CAT abdominal, ¿ok? Porque tú puedes ahí verlo más clarito, ver qué tan dilatado está el apéndice, ¿no? Qué tan engrosado está su pared, etc. Y acá algo también que cirugía usa mucho es la escala de Alvarado, el famoso Mantrels, que es M de migración del dolor, A de anorexia, N náuseas vómitos, T de dolor, R rebote, E de elevación de la temperatura, o sea, fiebre, L leucocitosis y D de desviación izquierda. ¿Okay? Tratamiento quirúrgico, 100% quirúrgico, y tienes que darle antibióticos antes y después de la cirugía, ¿ok? Así que bueno, con esa parte termino por hoy. Les voy a subir este PPT que no se los he subido. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda acerca del examen, alguna pregunta. De verdad, chicos, yo sé que este curso a veces lo dejan pasar así como que ustedes pasan y ya, pero de verdad espero que estén estudiando, que se estén leyendo los PPT, que se estén leyendo los cuestionarios, porque al final tú solito, tú solita tienes que aprobar el examen. Y acuérdense que yo siempre les digo que ustedes sí tienen el potencial, pero tienen que estudiar, tienen que tener una buena base y tienen que ir, siempre lean la pregunta de primero y luego leen el caso clínico, pero más que nada tener una buena base te va a ayudar para poder subrayar los hallazgos clínicos y tener tu buena impresión diagnóstica y saber de qué te están hablando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, dudas, comentarios. Y bueno, espero que todo el mundo esté bien con el accidente que pasó en el Puente de las Américas. Sí, para los que manejen con cuidado. Igual, si me necesitan, saben que me pueden escribir al correo. Si me ven en la universidad, se pueden acercar a preguntarme lo que necesiten. Siempre voy a estar a disposición de todos. Doctora, le pido una disculpa, se me pasó por completo. Déjame leerte. ¿Será posible que me permita entregar qué cosa se te pasó? ¿Quieres que vuelva a abrir las entregas? ¿Sí? Está bien, voy a volverles a abrir los foros. Ok, está bien. Dale, no hay ningún problema, Saúl, está bien. Vuelvo a abrir. Si alguien más no logró comentar en los foros, los voy a volver a abrir hasta que, ¿hoy es qué? Se los voy a abrir hasta el 10 de abril, ¿ok? Para que puedan tener chance de leer y ir comentando, ¿ok? Por si alguien más no ha tenido chance, acuérdense que, por favor, ahora que su colega me recordó del Ágora, acuérdense que hay foros activos, ¿ok? Entonces yo voy
clase que vamos, clase que se va abriendo foro. Los foros usualmente yo les doy 10 días calendario para poder comentar. Igual les voy a volver a abrir los foros de nuevo para que los que no tuvieron la oportunidad, porque yo sé que de repente estaban con problemas de matrícula o problemas con el Ágora, entonces voy a darles chances para que puedan comentar. Aquí mi idea es que ustedes puedan salir adelante lo mejor posible. Quiero siempre trabajar a favor de ustedes. Así que, no sé, ¿alguien más tiene algo que no haya, algún problema con el Ágora o algo que me quieran decir? ¿No? Bueno, saben que cuentan conmigo en todo. Si les hace falta escucharlo, sepan que hay alguien sumamente orgulloso de ustedes. O sea, yo no los conozco, pero sé que, como les dije el primer día, si han llegado tan lejos de la carrera hasta ahora, es porque tengo un inmenso potencial. Deja de estar comparándote con cómo va el otro, qué lograron los demás. Concéntrate en el tú de ayer, cómo tú puedes mejorar, que yo sé que cada uno de ustedes va a llegar muy lejos, ¿sí? Pero en el caso del examen de certificación hay que sentarse a estudiar y sentarse a hacer preguntas, ¿ok? Que ustedes pueden y tomar el tiempo. Ajá, ok, listo, súper. Bueno, estoy muy orgullosa de todos y entonces, bueno, voy a proceder a subirles esto al Ágora y arreglarles abrirles de nuevo los foros y para que puedan comentar y demás, ¿sí? Así que, bueno, que pasen excelente noche y exitosa semana, éxitos en sus rotaciones y en todo lo que estén haciendo y nunca duden de ustedes mismos, ¿sí? Bueno, cualquier cosa a la orden me escriben al correo, ¿sí? Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos.